Bueno, yo soy César Denilson Hernández Miranda, soy alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, curso el tercer semestre en el grupo 307 y hoy vengo a presentarles el tema de carcinogenia, un proceso escalonado. Bueno, en un principio debo primero explicar lo que es carcinogenia. Bueno, carcinogenia es un proceso multiescalonado que se debe a la acumulación de múltiples alteraciones genéticas que van a originar de forma conjunta el fenotipo transformado y todas las características asociadas al mismo. Está bien establecido que los cánceres se van haciendo cada vez más agresivos y van adquiriendo un potencial maligno mayor durante la evolución. A este fenómeno se le va a denominar como progresión tumoral. Bueno, dentro de las características del cáncer van a existir 8 cambios fundamentales en la fisiología celular, los cuales se van a considerar características del cáncer. 1. Autosuficiencia en las señales de crecimiento. 2. Insensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento. 3. Alteraciones del metabolismo celular. 4. Evasión de la apoptosis. 5. Potencial de replicación ilimitado. 6. Angiogenia mantenida. 7. Infiltración y metástasis. 8. Escape de la vigilancia inmunitaria. Dentro de esta exposición me voy a adentrar en los dos primeros cambios, que son la autosuficiencia en las señales de crecimiento y la insensibilidad a las señales inhibidoras de crecimiento. Del lado derecho encontramos una figura en la cual están las 8 características del cáncer. La autosuficiencia en las señales de crecimiento. Esta se suele deber a mutaciones con ganancia de función que convierten los protooncogenes en oncogenes. Los oncogenes van a codificar unas proteínas llamadas oncoproteínas, las cuales van a fomentar el crecimiento celular, incluso en ausencia de señales promotoras del mismo. Factores de crecimiento. Los cánceres van a poder secretar sus propios factores de crecimiento o inducir la producción de factores de crecimiento en las células estromales del microambiente tumoral. Las células que producen el factor de crecimiento no expresan a su receptor asociado, lo que va a evitar la formación de circuitos de retroalimentación positiva en la misma célula. Algunas células cancerosas adquieren autosuficiencia de crecimiento porque pueden elaborar los mismos factores de crecimiento a los que responden. Y otro mecanismo que permite a las células cancerosas adquirir autosuficiencia de crecimiento va a ser mediante la interacción con el estroma. En algunos casos, las células tumorales emiten señales que activan las células normales del estroma de soporte, que a su vez elabora factores de crecimiento que fomentan el crecimiento del tumor. Los receptores de los factores de crecimiento se van a comportar como oncoproteínas cuando se mutan o sobreexpresan. Los ejemplos mejor demostrados de sobreexpresión son familia del receptor del factor de crecimiento epidérmico. ERBB1 de ese receptor está sobreexpresado en un 80% de los carcinomas epidermoides del pulmón, un 50% de los glioblastomas y un 80 a 100% de los tumores epiteliales de cabeza y cuello. Estos tipos de mutaciones son más frecuentes en las leucemias, los linfomas y algunas formas de sarcoma. Proteínas transductoras de señales distales. Las células cancerosas van a adquirir autonomía de crecimiento como consecuencia de mutaciones en los genes que codifican los componentes de las vías de transmisión de señales distales a los receptores de factores de crecimiento. Las proteínas transmisoras se activan por la unión de ligando a los receptores de los factores de crecimiento. Estas señales se van a transmitir al núcleo mediante varias moléculas de transducción de señales. Las dos
importantes oncoproteínas dentro del grupo de las moléculas transmisoras de señales son el RAS y el ABL, los cuales comentaremos uno a uno a continuación. El RAS es el oncogen mutado con más frecuencia en los tumores humanos. Aproximadamente un 30% de todos los tumores humanos contienen genes RAS mutados. Este va a ser miembro de una familia de proteínas G pequeñas, los cuales se van a ligar a nucleótidos de guanosina y difosfato de guanosina. En esta imagen vemos el modelo de acción del RAS, en el cual la célula normal se estimula por el receptor de un factor de crecimiento. El RAS inactivo se activa a un estado de unión a GTP. El RAS activado transduce las señales proliferativas al núcleo a través de dos vías, la denominada vía de RAF-ERK-MAPA sinasa y la vía P13 sinasa AKT. El ABL. Bueno, en la leucemia mieloide crónica y en algunas leucemias agudas, una parte del gen ABL se transloca de su posición normal en el cromosoma 9 al cromosoma 22, donde se va a fusionar con una parte del gen de la región de acumulación de puntos de ruptura, el BCR. Esta fusión va a codificar una proteína híbrida llamada BCR-ABL. ¿Y qué es lo que va a hacer esta proteína? Bueno, esta proteína va a activar todas las señales distales de RAS, lo cual va a convertirla en un potente estimulador de crecimiento celular. Pero el papel fundamental de BCR-ABL en el cáncer se ha confirmado por la espectacular respuesta clínica de los pacientes con una leucemia mieloide crónica a los inhibidores de la BCR-ABL sinasa. Factores de transcripción nucleares. La consecuencia final de la transmisión de señales a través de las oncoproteínas RAS o ABL va a ser una estimulación inadecuada y continua de los factores de transcripción nucleares que controlan la expresión de los genes promotores de crecimiento. Una serie de oncoproteínas como los productos de los oncogenes MYC, MYB, JUN, FOS y REL se comportan como factores de transcripción que van a regular la expresión de genes promotores de crecimiento como las ciclinas. El MYC es el más implicado en los tumores humanos. El MYC actúa fundamentalmente activando la transcripción de otros genes. Ciclinas y sinasas dependientes de ciclinas. Existen dos puntos principales de control del ciclo celular, uno en la transición G1S y otro en la transición G2M. Cada uno de ellos se regula de forma estrecha por el equilibrio entre los factores que fomentan y suprimen el crecimiento y también por los sensores de la lesión del ADN. Estos van a producir un aumento directo en la división celular. Las mutaciones en los genes que codifican las ciclinas CDK e inhibidores de CDK determinan una progresión incontrolada del ciclo celular y es por esto que aparecen en un gran número de cánceres, incluidos los melanomas y cánceres cerebrales, pulmonares y pancreáticos. Insensibilidad a las señales que detienen el crecimiento. Genes supresores de tumores. Los oncogenes van a codificar proteínas que fomentan el crecimiento celular, mientras que los productores de los genes supresores de tumores aplican frenos a la proliferación. Las alteraciones de este tipo de genes causan que las células se vuelvan refractarias a la inhibición del crecimiento y de este modo remedan los efectos promotores de crecimiento de los oncogenes. Están las señales de anticrecimiento, las cuales pueden evitar la proliferación celular
mediante diversos mecanismos complementarios. Otra alternativa es que las células entran en un grupo diferenciado posmitótico y pierdan su capacidad de replicación. RB, la directora del ciclo celular. RB es un regulador negativo esencial del ciclo celular. Está inactivada de forma directa o indirecta en la mayor parte de los cánceres humanos. La función de la proteína RB es regular el punto de control G1S, que es el punto que deben pasar las células antes de que comience la replicación del ADN. La pérdida del control del ciclo celular es fundamental para la transformación maligna. Muchos virus ADN oncógenos como el VPH codifican proteínas que se ligan a RB y lo hacen no funcional. TP53, el guardián del genoma. El gen supresor de tumores que codifica P53 y TP53 es el gen mutado con más frecuencia en el cáncer humano. La proteína P53 es un factor de transcripción que va a fomentar la transformación neoplásica por tres mecanismos interconectados. La activación de una parada temporal del ciclo celular, la inducción de una parada permanente en el ciclo celular y la activación de la muerte celular programada. Aquí en esta imagen vemos lo que es el papel del P53 en el mantenimiento de la integridad del genoma. La activación de P53 normal por los genes que lesionan el ADN o por hipoxia va a provocar una parada del ciclo celular en G1 y la inducción de la separación del ADN mediante una regularización al alza de la transcripción del inhibidor de la cinasa dependiente de ciclina CDKNIA y los genes GADD45. Si este se consigue reparar con éxito, el ADN se permite a la célula proseguir el ciclo celular. En cambio, si la reparación del ADN falla, P53 activa la apoptosis o la senescencia. En resumen, podemos decir que el P53 se activa por situaciones de estrés como la lesión del ADN y ayuda en la reparación del ADN porque detiene el ciclo en G1 e induce la expresión de los genes reparadores del ADN. Vía del factor de crecimiento transformador beta. El factor de crecimiento transformador beta es un potente inhibidor de la proliferación. Este regula los procesos celulares uniéndose a un complejo constituido por los receptores 1 y 2 del factor de crecimiento transformador beta. La función del factor de crecimiento transformador beta está alterada en muchos tumores por mutaciones en los receptores o por inactivación por mutación de los genes SMAD, que son responsables de la transducción de las señales del factor de crecimiento transformador beta. Aquí en esta imagen vemos el papel de APC en la regulación de la estabilidad y la función de la beta-catenina. La proteína APC y la beta-catenina son componentes de la vía de transmisión de señales WNT. En las células en reposo, la beta-catenina forma un complejo macromolecular que contiene la proteína APC. Este complejo va a provocar la destrucción de la beta-catenina y las concentraciones intracelulares de esta molécula serán bajas.
En cambio, cuando se estimulan las células por las moléculas de WNT secretadas, el complejo de destrucción se desactiva, no se degrada la beta-catenina y aumentan sus concentraciones citoplasmáticas. La beta-catenina se transloca al núcleo, donde se une al TCF, que es un factor de transcripción que activa varios genes vinculados al ciclo celular. Cuando el APC está mutado o ausente, no tiene lugar la destrucción de la beta-catenina, que se transloca al núcleo y coactiva genes que fomenten el ciclo celular, y las células se comportan como si estuvieran sometidas a una estimulación constante de la vía WNT. Esto fue todo por su atención. Muchas gracias.